Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a este evento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, donde hoy tenemos el gran honor y el gusto de tener a Alex Pérez, un abogado muy experimentado, con mucha trayectoria internacional. Enseguida, Hugo Zampona, que nos va a hacer el gran favor de moderar este evento, lo va a presentar. Solamente les quiero dar la bienvenida en nombre del capítulo. Mi nombre es Juan Isidoro Luna. Tengo la responsabilidad de ser el presidente. Y como digo yo, en estos eventos hemos tratado en la barra de diversificar en todo lo posible las materias de nuestras conferencias. Y el día de hoy pues tenemos esta materia, este evento sobre derecho internacional de la Limited Liability Company de Estados Unidos. Les pedimos por favor que nos sigan apoyando nuestros eventos, en los cuales estamos difundiendo, publicando la existencia de ellos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos también un canal en YouTube donde la gran mayoría de los eventos que hemos estado transmitiendo se graban y se suben y quedan ahí en nuestro canal para posterior consulta, o si lo quieren compartir o ver de nuevo, ahí va a estar disponible. Comentábamos en días pasados, estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido, tanto de los distinguidos escritores, barristas y público del foro en general, porque hemos tenido cerca de 70 eventos en esta pandemia de abril para acá, y donde hemos tenido cerca de 4.500 asistentes. Estamos muy contentos con ello y muy agradecidos con su apoyo y participación. Este evento, la ventaja de la difusión electrónica, pues que estamos llegando a toda la República. Nos acompaña gente de México, de los diversos capítulos de la barra en otros estados de la República. Estamos convencidos y seguros de que les va a ser de mucho interés el presente. De nuevo, muchas gracias. Dejo el micrófono a cargo del licenciado Hugo Zampona y de nuestro distinguido expositor Alex Pérez. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias, Isidoro. Me permito dar la bienvenida al abogado distinguido Alex. Voy a pasar a compartirle su experiencia. Su nombre es completo, es Alejandro Pérez Fitch. Alex es abogado fiscal y corporativo. Es socio administrador de la firma de abogados Añudo Pérez PLLC, oficinas en la Ciudad de México y en San Antonio, Texas. Por más de 20 años, Alex ha ejercido como socio de grandes firmas de abogados, ha sido director jurídico de una empresa pública multinacional y socio administrador de una firma con más de 150 abogados. Su práctica se ha concentrado en representar empresas y familias latinoamericanas en transacciones de negocios complejas, transfronterizas, incluyendo inversiones en los Estados Unidos de América, tales como fusiones y adquisiciones, financiamientos, constitución de sociedades y protección de patrimonio. Alex también se especializa en planeación fiscal local e internacional, así como en litigios con el sistema interno de impuestos estadounidense, el Internal Revenue Service, el IRS. Alex se recibió de Purdue University con una licenciatura en Ingeniería Industrial, de St. Mary's University, donde obtuvo el título de abogado, y de New York University School of Law, NYU, donde obtuvo el grado de maestría en Derecho Fiscal. Alex nos va a presentar un tema muy interesante, transnacional para nosotros, muy enriquecedor, y más en los tiempos que estamos viviendo, el cual es el Limited Liability Company de Estados Unidos y sus aspectos legales y fiscales y trascendencia de su incorporación. Sin más por añadir, dejo las palabras a Alejandro. Vamos a poder, por medio del chat, si nos hacen favor de proporcionarnos alguna inquietud que tengan, y se la haremos saber al expositor.
También la mecánica es de que se tienen los videos y los micrófonos en off para poderle dar al evento y no interrumpir a nuestro ponente. Cualquier duda, estamos en el chat y dejo el micrófono y las palabras al distinguido abogado Alex para que nos enriquezca con esta gran plática. Otto, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de la Barra de Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. Agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Agradezco mucho a mi amigo Juan Isidro Luna por invitarme y arreglar esta presentación. Y la verdad me da mucho gusto dar esta presentación. Es una presentación de más o menos, ahorita de una hora y media, pero también puede ser una presentación de 6, 7, 8 horas, dependiendo del detalle en el cual queremos entrar. Ahorita tenemos una hora y media, por lo que les estaré dando un resumen realmente de la constitución de sociedades en Estados Unidos, del tema de Limited Liability Companies, vamos a conversar de corporations. Tal como dijo Otto, y yo les agradezco si es que se comunican cualquier duda con nosotros vía el chat. La idea es que participemos todos, que esto sea una presentación dinámica. Yo cuando doy esta presentación en persona, me gusta platicar, conversar con los asistentes, entonces les pido por favor que cualquier duda que tuvieran, por favor háganlo saber en el chat y para que Otto y yo lo podamos conversar con ustedes. La presentación esta se trata de constitución de sociedades en Estados Unidos. Mi experiencia es de representar a personas físicas, familias latinoamericanas, mexicanas, tanto como empresas grandes mexicanas que quieren ya sea invertir en Estados Unidos, ampliar sus operaciones en Estados Unidos, etcétera. Entonces, comenzamos con ese contexto y esta presentación nace de mis esfuerzos de educar a mis clientes de las cosas que deben de pensar antes de invertir en los Estados Unidos, antes de ampliar sus operaciones, en el caso de empresas mexicanas, a los Estados Unidos. Entonces, muchas veces mis clientes inician la representación con la pregunta básica: ¿por qué debo de constituir una sociedad en Estados Unidos? Y a ver, ahí está. Según el presidente Trump, él dice que deben de invertir o constituir su sociedad en Estados Unidos, que will be great. Lamentablemente, tras el debate que sufrimos todos anoche, quizás debo de tachar esta foto, pero bueno, pongo esta foto solamente por el hecho de que gracias al Código Fiscal, a cambios significativos al Código Fiscal hace ya 2, 3 años, realmente Estados Unidos se ha convertido, le han dicho, un paraíso fiscal en muchos respectos. Por lo menos podría representar un gran beneficio fiscal para bajar la tasa fiscal global para nuestros clientes. Estados Unidos podría servir para bajar la tasa impositiva global, al armar estructuras y todas esas estructuras comienzan con la constitución de sociedades quizás en Estados Unidos. Entonces sale la pregunta algunas veces: ¿por qué debo de constituir la sociedad en Estados Unidos y no otro país? Por ejemplo, Suiza, ¿por qué no Liechtenstein? ¿Por qué no otros países? Panamá y las Caimanes, lo que sea. Primero que nada, es importante, yo creo, que uno tenga como objetivo alguna inversión, ampliación de operaciones, lo que sea, en Estados Unidos. También constituir una sociedad en Estados Unidos podría cumplir con otros objetivos
y armar otras estructuras. No vamos a conversar de esas estructuras, pero sí con mis clientes repaso rápidamente algunas consideraciones, características de el proceso de constituir una empresa, una sociedad en Estados Unidos. Y verán que la constitución de sociedades en Estados Unidos es sencilla y rápida. Estoy comparando el proceso realmente con cualquier otro país y tengo mucha experiencia en constitución de sociedades en otros países latinoamericanos, tanto como europeos. Y la verdad que mis clientes no me creen cuando les digo que yo les puedo constituir una sociedad dentro de 24 horas. Y es literalmente así. Dentro de 24 horas les puedo tener una sociedad constituida. Pues la constitución es sencilla y es rápida, la constitución misma. Las consecuencias de la constitución es otra cosa, obviamente. Uno debe de estar bien asesorado de las consecuencias y obligaciones, pero la constitución misma es sencilla y rápida. ¿Por qué constituir una empresa, una sociedad en Estados Unidos y en otro país? Bueno, si uno va a invertir en Estados Unidos, es clave, es importante, por lo general, que esa inversión sea a través de una sociedad estadounidense. Hay varias razones y vamos a repasar esas razones, pero si uno quiere invertir o para una empresa mexicana que quiera ampliar sus operaciones en Estados Unidos, es clave por varias razones constituir una sociedad. ¿Por qué constituir en Estados Unidos y en otro país? Bueno, confianza con el sistema judicial estadounidense, que no obstante los problemas que tenemos todos los países, por lo menos el sistema judicial aparece funcionar bien y pues a uno le da confianza de que si uno constituye su sociedad en Estados Unidos, hay leyes que rigen esa empresa, esa constitución y los derechos de los socios. Otro tema que se ha presentado ahorita en muchos países, especialmente latinoamericanos, es el tema de seguridad del patrimonio. Muchos de mis clientes me preguntan y están preocupados realmente por su patrimonio y quieren poner su patrimonio, invertir su patrimonio en una jurisdicción segura. Bueno, Estados Unidos, por lo que en mi experiencia, por lo que yo veo, ofrece esa seguridad. Y no hay que dejar los beneficios fiscales que acabo de mencionar. Los beneficios fiscales, vamos a conversar en resumen de algunos de esos beneficios fiscales, pero repito, en mi experiencia, ahora enfocándonos en México y el cliente mexicano, pueden haber beneficios fiscales importantes para el cliente mexicano. Para darles un ejemplo, hace 4, 5, 6 años, bueno, antes de este cambio significativo del Código Fiscal estadounidense, hace 3 años, antes de eso, para muchos de mis clientes el plan era armar una estructura de precios de transferencia para sacar las utilidades de Estados Unidos y transferir esas utilidades a México, por ejemplo. Ahora se ha volteado la planeación. Para muchos de mis clientes incluso vale la pena traerse utilidades de otros países a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la tasa impositiva corporativa que bajó al 21% en Estados Unidos. Si comparan esa tasa impositiva del 21% con una tasa impositiva del 35% en otros países, incluso México, pues les podría representar un beneficio importante el constituir una sociedad en Estados Unidos y invertir en Estados Unidos y ampliar sus operaciones en Estados Unidos. Entonces, todo esto debe de entrar dentro del análisis de nosotros los abogados cuando asesoramos a nuestros clientes. Repito, esta presentación es de ahorita de 1 hora y media, entonces nos vamos a enfocar en los puntos estratégicos
Podríamos entrar en detalle a lo que es la constitución de la LLC o la corporation. Vamos a mencionarlo, pero es importante, lo que yo quiero ahora sí señalar en esta presentación es más bien son los puntos estratégicos que debemos de considerar. Otro punto importante, y hay que mencionarlo, es la anonimidad. La anonimidad como punto, como característica de la constitución de empresas en Estados Unidos y en otros países. Se van a sorprender, si es que ya no saben, de la poca información que se requiere para constituir una sociedad en Estados Unidos. Repito, hay que decirlo, muchos de mis clientes me llegan justamente con esa preocupación. No quieren que terceros se enteren de que son dueños de X LLC o empresa en X jurisdicción. Entonces, ahorita vamos a tocar el tema de anonimidad y verán la poca información que se requiere para constituir una sociedad en Estados Unidos. Cuando menciono este tema de anonimidad, algunas personas, abogados, me preguntan que si estoy hablando de hacer cosas indebidas. No, estoy hablando de objetivos legítimos de proteger el patrimonio de uno a través de la anonimidad. Y es un punto importante. Otro punto importante, y ahora sí no vamos a poder entrar en detalle a este tema, pero sí es importante mencionarlo, son los tratados que existen entre México, entre países latinoamericanos y otros países, especialmente los tratados fiscales. Acuérdense del tratado FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, y las CRS, Common Reporting Standards. La CRS, se recordarán, es el tratado entre los países europeos y, por ejemplo, México. Ese tratado le obliga, por ejemplo, a los bancos europeos divulgar al fisco mexicano cierta información de la cuenta de banco. Dentro de esa información viene el saldo, intereses que se han pagado, dividendos que se han pagado a esa cuenta. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque bajo el FATCA también existe este tratado FATCA similar al CRS, pero hay diferencias importantes. Una diferencia importante es en cuanto al tema de anonimidad, el anonimato. El tema es que bajo el FATCA se requiere que se comparta menos información entre el gobierno americano, estadounidense y el fisco mexicano. Es decir, en una cuenta de banco, si una persona mexicana abre una cuenta de banco en Europa, la información que se va a compartir a Hacienda, al fisco mexicano, será más información será mayor a la información que se requiere compartir entre Estados Unidos y México bajo el FATCA. Es un punto que cabe mencionar. Estoy en el proceso de terminar, de hecho, una escritura, una obra, un libro de este tema, referente a este tema, y repito, los beneficios fiscales que podrían existir son legítimos, son verdaderos, incluso pueden ser tan significativos que muchas jurisdicciones, otros países se están quejando de la baja tasa impositiva ahora que disfrutamos los estadounidenses, especialmente la tasa impositiva corporativa. De acuerdo al Non-Profit Tax Justice Network, han calificado ahora los Estados Unidos de América como la segunda jurisdicción entre los primeros 10 top 10 paraísos fiscales. Eso es según el Tax Justice Network. La comunidad europea amenaza
de poner a los Estados Unidos en, entre comillas, una lista negra, justamente porque se está comportando como un paraíso fiscal. Es decir, en cuanto al anonimato, referente al anonimato, referente a la tasa impositiva, son características que son importantes para calificar a un país como paraíso fiscal o no. Bueno, estos países de la Comunidad Europea se están quejando justamente por estas razones. Eso representa para muchos de mis clientes una oportunidad para ampliar sus operaciones y constituir sus sociedades y estructuras en Estados Unidos. Ahora, entremos un poquito en detalle, pero antes de entrar en detalle, a ver, me detengo un par de minutitos y Otto, te pregunto si hay alguna duda que me quieren sí, hacer. un par, Alex. Una Sí. que vamos a abordar precisamente en este momento, que es por qué una LLC y no una incorporation, por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita, pero hay otra que nos habla del velo corporativo sobre la anonimidad que mencionas. ¿Hasta dónde podemos o por qué parte de autoridad se puede perforar este velo corporativo en las empresas? Bueno, el velo corporativo, y sí voy a tratar del tema del velo corporativo, y cuando hablamos del velo corporativo, estamos hablando de la protección legal que tienen los accionistas frente a cualquier responsabilidad por hechos de la empresa. O sea, separar el carácter jurídico de la empresa, separar ese carácter del carácter de la persona física, ¿no? que es el dueño. Ese es el velo corporativo, como ya sabes, Otto. Es un poquito distinto cuando conversamos del tema de anonimidad. Si bien entiendo la pregunta, conversemos un poco de lo que significa la anonimidad. Anonimidad se refiere, o yo me refiero, al hecho de que cuando yo constituyo una sociedad, por ejemplo en Delaware, y ahora vamos a repasar esos datos, esa información, yo no tengo que presentar mi nombre, no tengo que registrar mi nombre como dueño o como administrador en ningún registro público. Es decir, si alguien hace una búsqueda en el Secretary of State de Delaware, por ejemplo, no van a encontrar ningún rastro, ninguna información que divulga que Alex Pérez es el dueño, accionista o administrador de X LLC o Corporation. Correcto. A eso me refiero cuando me refiero al tema de anonimidad. Así es. El velo corporativo viene siendo una consecuencia de las acciones de la empresa creada. Correcto, correcto. Y vamos a conversar justamente del tema del velo corporativo en unos 2 cuadros. Pero sí, el tema de anonimidad es importante. Repito, no se tienen que registrar los socios en ningún récord público, por lo menos dependiendo del estado. Vamos a repasar eso. Segundo, no estoy diciendo hay que separar el tema fiscal al tema legal. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando converso del tema de anonimidad, estoy diciendo no hay ningún registro público donde fulano de tal, un tercero, pueda descubrir mi nombre o que yo soy el dueño de una empresa. Pero, obviamente, el IRS estadounidense tiene sus requisitos. Eso no es información pública, pero sí yo podría tener, por ejemplo, al constituir una LLC, ciertas obligaciones de divulgar los accionistas, por ejemplo, al IRS. ¿Ah? Entonces, no es estrictamente anónimo, pero no es algo que podría... No es información que podría descubrir cualquier persona en una búsqueda en Internet. Muy claro. Entremos, si quieren, al tema de... Perdón, Otto, ¿hay alguna otra pregunta? Adelante, Alex. Podemos... Ok, ya. Vale, entonces entremos a algo de detalle cuando conversamos de la LLC y la Corporation. ¿Cuáles son algunas de las características o diferencias entre las características entre la LLC y la Inc., la Corporation?
Acuérdense que cuando uno constituye una sociedad en Estados Unidos, y vamos a repasar este punto, uno lo constituye en uno de los 50 estados. Es decir, no existe una ley federal estadounidense corporativo, no existe. No existe, por ejemplo, el hecho de que la idea de que voy a constituir una empresa bajo las leyes de los Estados Unidos de América. Esa ley no existe. Existen las leyes de Delaware, de Texas, de Florida, de cada uno de los 50 estados, y bajo de cada uno de los 50 estados, de acuerdo a cada uno de los 50 estados, las leyes de esos estados, se constituye la sociedad. Cada sociedad y cada estado le obliga a uno divulgar que si yo estoy constituyendo una sociedad con responsabilidad limitada, yo tengo que señalar ese carácter jurídico en el nombre de la compañía. Por eso es cuando ven los nombres de empresas como Amazon o Apple o la empresa que sea, siempre dice Apple Inc., INC. Y en el nombre mismo uno puede ver que es un corporation. En cambio, yo también puedo constituir una Limited Liability Company, pero tengo que señalar que es una LLC, Alex Pérez LLC, por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias entre la LLC y la Inc.? En ambos casos pueden haber un solo socio, que me parece es un punto curioso para mis colegas mexicanos, sabiendo que en México, cuando uno constituye una sociedad, obligadamente tiene que tener por lo menos 2 socios, por eso vemos algunos accionistas con 0.0001% de las acciones de una SA. En Estados Unidos no es así. Yo solo puedo ser el 100% accionista o dueño de una LLC o de una Inc. En el punto del velo corporativo, Otto, que me acabas de mencionar, es la LLC, tanto como la Inc., la LLC tanto como el corporation, sirve como escudo legal para los socios, es decir, existe el velo corporativo que no se puede perforar salvo algunas situaciones especiales. Pero bueno, un punto importante, una característica importante que distingue la LLC y la corporation es la flexibilidad fiscal entre los dos tipos de sociedades. ¿A qué me refiero? Y este tema lo conversamos a fondo en un par de cuadros, pero si no llegamos a eso, es importante mencionarlo. ¿Han oído ustedes, no sé, del check the box, del famoso check the box? Cuando uno constituye una empresa, uno, si es que ha constituido una LLC, tiene la opción de escoger el carácter fiscal de esa persona moral. ¿A qué me refiero? Se refiere al hecho de que si yo constituyo una LLC, esa LLC puede ser fiscalmente transparente, lo que significa que la LLC no tributaría, y en vez de tributar la LLC, tributan los accionistas mismos, referente a los ingresos y deducciones de la LLC. O esa LLC puede escoger hacer una elección check the box para ser tratada como un corporation. Y es confuso porque bajo las leyes fiscales están usando esa misma palabra, corporation, para referirse al carácter fiscal de una LLC en este caso, pero se refiere al hecho de que si la LLC escoge ser tratado como un corporation, esa LLC estaría sujeto a imposición a una tasa impositiva este año del 21%, y una vez que la LLC que haya tomado la opción de check the box como corporation, bajo este esquema, el corporation, la LLC misma, tributa a una tasa impositiva del 21%, y luego cuando se distribuye las utilidades a los accionistas, a los dueños de la LLC, los accionistas mismos
vuelven a tributar un segundo nivel de tax, de impuestos. Entonces, es muy importante entender el concepto de check the box. Repito, la LLC tiene esa flexibilidad fiscal de poder tomar esa opción de ser fiscalmente transparente o fiscalmente sujeto a imposición. En cambio, el corporation no tiene esa flexibilidad. La corporation, si yo constituyo una corporation, simplemente no tengo opción para hacer un check the box y que me traten como una persona transparente. Existe, no sé si tienen, hay algún abogado fiscalista que conozca el tema, me van a conversar quizás saben del S Corporation, de una elección del S Corporation. No vamos a entrar a detalle porque hay muchas limitaciones que limitan esa opción para un corporation, pero en términos muy generales podemos decir que la LLC fiscalmente tiene una flexibilidad que no tiene el corporation. Otro punto importante es que los requisitos legales de cumplimiento corporativo son más flexibles para una LLC comparado con un corporation. ¿A qué me refiero? Yo cuando constituyo una LLC tengo mucha flexibilidad para definir en los estatutos, por ejemplo, los derechos de voto de los dueños, de los socios, los derechos económicos de los socios. Tengo mucha flexibilidad en repartir esos derechos y obligaciones. En un corporation tengo menos flexibilidad. Igual, quizás podría yo llegar al mismo punto donde separamos para ciertos socios los derechos de votos, tenemos socios preferentes y socios no preferentes, lo que sea, pero repito, en mi experiencia, el corporation no es tan flexible cuando estamos hablando de esas características corporativas. Entonces, es un punto importante para considerar. Otro punto, sí, perdón, adelante, en Otto. este sentido, la LLC se maneja más con un operation agreement o con un acuerdo de operación distinto a los bylaws de la corporation, ¿es correcto? Otto, es muy buen punto, correcto. Cuando estamos conversando las formas que se aplican, a la LLC comparado con el corporation, la LLC, entre comillas, los estatutos de la LLC se pueden llamar Operating Agreement o LLC Agreement, Limited Liability Company Agreement. El punto es que es un acuerdo entre los socios. En cambio, por lo que yo tengo entendido, es similar a la figura de la SDRL mexicana. No soy abogado mexicano, entonces ustedes me dirán, pero mis colegas mexicanos me han comparado la LLC con la SDRL. En cambio, el corporation, como bien dice Soto, en vez de tener un LLC agreement, los estatutos se llaman bylaws. Los bylaws definen y rigen la operación y organización de la empresa misma, el consejo de administración, los officers, rige y determina esas operaciones. Aparte de eso, puede existir un acuerdo entre accionistas, un shareholders agreement. Eso es aparte, es otro concepto. Pero cuando estamos hablando de, entre comillas, estatutos, es muy buen punto, Otto. La LLC disfruta de un LLC agreement y la corporation se rige por los bylaws, correcto. Y además que la corporación debe de cumplir más requisitos establecidos como reuniones una vez, junta consejo una vez al año, reportes al consejo de administración, contrario a la LLC que es un poco más flexible. ¿Es correcto, Alex? También, muy buen punto. Las leyes de muchos estados, por ejemplo, dicen que un corporation debe de celebrar una asamblea, una reunión de accionistas, una reunión del consejo anualmente. En cambio, no existe por lo general ese tipo de restricción
para la LLC. Es un punto. Ahora me preguntan que si es fatal, es algo significativo si una empresa, tengo muchos clientes que han tenido empresas por más de 20 años que jamás han celebrado una reunión anual. Es un error. Si no hay algún litigio o si nadie te está cuestionando, no hay problema. Pero lo que yo temo para mis clientes es que si no han respetado las formalidades corporativas que existen, por ejemplo, para un corporation, y los vayan a demandar, eso podría impactar el velo corporativo y podrían perforar el velo corporativo si es que no se respetan estas restricciones, estas obligaciones para el corporation. En cambio, repito, la LLC es más flexible en ese sentido. Tienes toda la razón, Otto. Bien, entonces la LLC, muchos de mis clientes quieren levantar capital, quieren armar un proyecto, quieren atraer inversionistas, perdón, quieren atraer inversionistas. ¿Cuál es la mejor figura para lograr ese objetivo? Mira, la verdad que depende mucho del proyecto en particular, pero en general, si me dicen mis clientes que eventualmente quieren hacer un IPO y quieren vender sus acciones a la bolsa y hacer un startup y cotizar y que sus acciones se coticen en bolsa, entonces, por lo general, yo recomendaría que se constituya un corporation. En cambio, si realmente no saben o no tienen ese objetivo, muchas veces yo recomiendo que se constituya una LLC justamente por la flexibilidad que la LLC ofrece y también porque también la LLC puede servir como vehículo para atraer inversionistas. Y repito, gracias a la flexibilidad que yo tengo como abogado corporativo, en redactar el LLC Agreement, podemos repartir, tenemos mucha flexibilidad en definir los derechos de voto, derechos del socio capitalista, derechos económicos, etc. Y un detalle, hablando de la jerga corporativa, es importante saber que el dueño, los socios de la Limited Liability Company se llaman members, así como miembro. En cambio, los accionistas de un corporation se llaman shareholders. Entonces, cuando yo trato con otros abogados y me dicen shareholders cuando se refieren a una LLC, pues como que te señala la experiencia que esa persona tiene en ese tema. Que es la figura similar a la de nosotros, como bien decías, la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, son miembros, y en la cualquier sociedad anónima de capital variable o algún otro tipo de sociedad anónima son socios. Es muy similar en cuanto a México y Estados Unidos. No sé si lo vamos a ver más adelante, Alex, pero como que está llamando la atención el Investor Visa, el que se puede aplicar ya sea en corporations o en la LLC también. Sí, yo no soy abogado de migración, sí trato con el tema mucho debido a mi clientela, y se están refiriendo a, bueno, generalmente, en rasgos muy generales, dos tipos de visas, quizás la visa de inversionistas, donde uno invierte cierto dinero en los Estados Unidos, en algún proyecto en Estados Unidos. Mis amigos, colegas, abogados de migración, me dicen que no hay un estricto piso en términos de la inversión que se tiene que hacer, pero sí hay restricciones. Por lo que yo tengo entendido, no existe ninguna diferencia entre constituir una LLC o una corporation por propósitos de la visa de inversionistas. Otro tipo de visa es la EB5, que han escuchado de la visa EB5, y el programa EB5 también es un programa muy definido
donde inversionistas tienen la oportunidad de invertir en un proyecto que sea certificado frente a la Autoridad de Inmigración de Estados Unidos, el USCIS, que sea registrado y aprobado como proyecto de EB5, y esas inversiones también pueden ser ya sea a través de una LLC o un corporation. Entramos al tema. Otto, me habías preguntado del velo corporativo. Conversemos un poquito del tema clave, la razón. La verdad que es la razón, la primera razón más importante por lo cual uno muchas veces busca constituir una sociedad, y es justamente para limitar la responsabilidad legal que tendría esa persona como dueño por los hechos de su negocio. Aquí en este cuadrito se ve el típico abogado estadounidense, el tiburón que te va a demandar por cualquier cosa. Y en este ejemplo tenemos una SASB o una persona física que ha constituido una LLC, Empresa USA LLC. Entonces el abogado tiburón estadounidense demanda la empresa USA LLC, por ejemplo, se dedica a, no sé, fletes, transportación, alguna otra cosa, y un empleado de empresa USA LLC se accidenta, atropella a un peatón y hay daños y lesiones graves. En ese caso, si uno ha constituido la empresa y se ha hecho todo bien, el abogado solamente podría demandar y alcanzar los activos de Empresa USA LLC y no los activos ya sea de la persona física o del accionista de la Empresa USA LLC. Es el mismo caso para un corporation. Si esto fuera Empresa USA Corporation o Inc., es el mismo caso. El abogado que está demandando no podría alcanzar los activos del dueño, del accionista de la empresa. Existe el concepto de perforar el velo corporativo. Es muy difícil hacerlo. Se logra solamente con una orden, un dictamen de la corte, de un juez, cuando se ha probado que realmente no se ha respetado la forma legal, el carácter jurídico de la sociedad. Cuando los dueños, los accionistas, no respetan el carácter jurídico de su sociedad, entonces existe la posibilidad de que el abogado estadounidense que está demandando podría alcanzar incluso los activos personales de los dueños de la sociedad. Muchos clientes me preguntan, ¿dónde debo de constituir mi sociedad? Muchos hablan del estado de Delaware. Muchos hablan de otros estados, Florida, quizás Texas, California. Delaware, la verdad que es famoso por su régimen y sus leyes leyes corporativas que permiten constituir una sociedad fácilmente en el estado de Delaware. ¿Por qué es tan popular el estado de Delaware para la constitución de sociedades? Se recuerdan que cada uno de los 50 estados tienen sus propias leyes corporativas. Las leyes de Texas, las leyes corporativas de Texas pueden ser distintas en aspectos importantes comparado con el estado de Delaware, con el estado de Alaska, de California, etc. Delaware se distingue por las siguientes razones. Primero que nada, existe un régimen fiscal favorable para el quien constituye su sociedad en el estado de Delaware. Se recuerdan que cada estado, quizás también, aparte del IRS, el IRS impone su impuesto federal. Cada uno de los 50 estados también podría imponer su impuesto estatal. El estado de Delaware es favorable
fiscalmente hablando. ¿Por qué? Porque si constituyes una sociedad en Delaware y no generas ingresos de fuentes dentro del estado de Delaware, no tributas en Delaware. El derecho corporativo en Delaware es favorable, es muy conocido. Por eso mismo, por la tradición de más de 200 años de derecho corporativo que tiene Delaware, es un estado muy conocido y favorable. De hecho, si mis clientes quieren atraer inversionistas de otros países o otros estados, muchas veces recomiendo Delaware. ¿Por qué? Porque seguramente el abogado del inversionista seguramente va a conocer, si es un abogado corporativo, va a conocer las leyes corporativas del estado de Delaware. En cambio, si yo constituyo esa empresa en Kansas, pues no es tan común conocer las leyes corporativas de Kansas. Entonces, Delaware ha salido como una especie de lengua franca en cuanto a derecho corporativo. El Secretary of State de Delaware, la Secretaría de Estado de Delaware y sus procesos, ha hecho el proceso, la verdad, muy fácil y rápido para constituir una sociedad en Delaware. Y aparte de eso, repito, el tema de anonimato, el estado de Delaware requiere muy poca información. Les voy a mostrar un ejemplo del Certificate of Formation del estado que se presenta en el estado de Delaware. Hay dos preguntas. ¿Cuál es el nombre de la empresa y quién es el agente registrado? No te preguntan nada del accionista, no te preguntan nada del administrador, no te preguntan nada de los dueños. Es muy sencillo. Yo con este documento legalmente constituyo una LLC en Delaware. Nada más para señalar lo que estaba diciendo anteriormente, de que referente al tema de anonimato, del anonimato y de la facilidad de la sencillez de constituir una LLC o una empresa, una sociedad en Delaware, es muy sencillo y ofrece la ventaja del anonimato. Me detengo un par de minutos, Otto, para ver si hay alguna duda. Vamos muy bien, Alex. Si gustas Bien. continuar, de momento Vale. todo normal. Ok. Como regla general, muchos de mis clientes me preguntan, bueno, incluso colegas abogados me preguntan, bueno, dame una regla general donde debo de constituir una sociedad sin tener que estudiar las leyes de cada uno de los 50 estados. Mira, en general, uno debe de constituir su sociedad en el estado en donde va a estar operando. Si yo voy a estar operando en Texas, entonces debes de constituir la sociedad en Texas. Si uno va a estar operando en Florida, entonces uno debe de constituir la sociedad en Florida. Si uno no sabe en el estado en donde va a estar operando, o si bien va a estar operando en muchos estados, entonces quizás vale la pena constituir su sociedad en Delaware. Justamente, repito, por la flexibilidad y facilidad de constituir su empresa en Delaware. Aparte de eso, las ventajas fiscales, donde yo puedo constituir, por ejemplo, mi sociedad en Delaware, usar esa sociedad como tenedora, y esa sociedad tenedora, a su vez, a medida que la empresa vaya ampliando sus operaciones a otros estados, a Kansas, Florida, Texas, lo que sea, constituir otras sociedades en cada estado donde uno esté operando como opción, lo digo como opción, donde la empresa, la tenedora en Delaware, sirve como la dueña de las distintas operaciones en otros estados. ¿Por qué Delaware es la sede legal? Es la sede legal de más del 70% de todas las compañías Fortune 500. Es el domicilio
domicilio legal de más de 285,000 empresas. Es el domicilio legal de American Airlines, Coca-Cola, Ford, Google, etc. Este edificio, 1209 North Orange Street, es el domicilio legal, es un edificio de 2 pisos, es el domicilio legal de American Airlines, de Coca-Cola, de Ford, de Google, empresas inmensas. ¿Ah? Es el Registered Agent, la figura del Registered Agent que voy a conversar ahorita, ahora que estamos entrando en un poquito más de detalle de los detalles de constituir una sociedad, una LLC. Se recuerdan en el Certificate of Formation, te preguntan 2 preguntas en el Certificate of Formation de Delaware. El nombre del Limited Liability Company, tanto como el nombre del Registered Agent. En la segunda pregunta. El Registered Agent no es el domicilio fiscal, sino es la persona encargada de recibir cualquier notificación formal dirigida a la empresa. Entonces, yo cuando constituyo, por ejemplo, una sociedad en Delaware, yo designo en este ejemplo, Capital Services Inc., que es una empresa, un prestador de servicios que se dedica solamente a prestar servicios de Registered Agent. En este caso, esta dirección de 1209 North Orange Street es la dirección de CT Corporation, es la empresa, el prestador de servicios más grande de servicios de Registered Agent. Entonces yo por una tarifa de entre 300 y $500 al año, yo puedo designar a CT Corporation como mi agente registrado para mi empresa en el estado de Delaware. Ya repasamos estos puntos del estado de Delaware. Nada más para darles, para comparar, vieron el Certificate of Formation en Delaware, ahora nos vamos a California. ¿Ah? Y esto es una sola página de 4 páginas que uno tiene que presentar al estado de Delaware, de California. Articles of Organization of a Limited Liability Company. Aparte de eso, en el estado de California, uno tiene que presentar el Public Information Report, donde uno debe de divulgar los administradores de la empresa. Entonces, solamente con eso, uno puede ver la diferencia entre los estados, en este caso comparando California con Delaware y la diferencia de la información que se requiere. Aparte de eso, el estado de California, generalmente yo aconsejo a mis clientes que eviten el estado de California justamente por el impuesto estatal que impone el estado de California. Es uno de los más altos y más agresivos de todos los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, un caso real, asesorando a un cliente persona física, se acaba de mudar al estado de California solamente por el hecho de cambiar su domicilio de California a Texas. Le ahorramos un monto, pero muy importante de impuestos anuales que habría tenido que pagar al estado de California, del cual se liberó por el puro hecho de cambiar su domicilio a otro estado donde no existe el impuesto estatal para personas físicas. Tenemos una pregunta de Rodolfo Esparza. Nos pregunta: ¿la ley contempla supuestos específicos de la responsabilidad tributaria? Es decir, cuando no se ha respetado el carácter jurídico de la sociedad. Y continúa diciendo: ¿usted considera que esa vulneración al velo corporativo y la determinación del adeudo al socio respeta el derecho de proporcionalidad tributaria? Ok, a ver, para entender la pregunta, estamos hablando del velo corporativo, de la responsabilidad que hay. La ley contempla supuestos específicos de tributar, de la responsabilidad de pagar impuestos.
Es decir, cuando no se ha respetado el carácter jurídico de la sociedad. Ok, sí, creo que entiendo la pregunta. Hay que distinguir entre el concepto del velo corporativo por propósitos de responsabilidad legal, distinguir entre eso y distinguir y el concepto de la responsabilidad fiscal de la sociedad, tanto como los accionistas. Yo puedo, por ejemplo, sufrir que me perforen el velo corporativo por propósitos de responsabilidad legal sin cambiar el carácter fiscal de la empresa. Es decir, ese abogado que me está demandando, por algún daño o perjuicio, ese abogado podría perforar el velo corporativo y alcanzar mis activos como accionista. Pero eso no significa que haya cambiado el carácter fiscal de la sociedad. Es decir, si esta LLC o este corporation se ha tratado como un corporation fiscalmente hablando, o sea, sujeto a imposición, el hecho de que hayan perforado el velo corporativo no cambia el hecho de que la empresa misma haya o tenga ese carácter fiscal de ya sea ser transparente o tener que tributar. Entrando en un poquito más de detalle, si bien la LLC en este caso o un corporation se trata como un corporation fiscalmente hablando, entonces no conozco el caso donde eso no se vaya a respetar. El corporation, fiscalmente hablando, si se ha designado como corporation frente al IRS, siempre se va a tratar como un corporation por propósitos fiscales. Siempre va a estar sujeto a imposición y los accionistas no van a sufrir la obligación de tributar por parte de la sociedad misma. Que viene siendo el pass-through, ¿no? O sea, la transparencia fiscal. Si es que es un pass-through es otra cosa, entonces. Si es transparente, entonces en todos casos los socios siempre van a ser los que responden por las consecuencias fiscales del negocio, de la sociedad. Por ejemplo, y ahora sí entremos un poquito, no vamos a saltar eso, entremos, ahora que estamos hablando del impuesto, y ahora que estamos conversando del tema, creo que es un punto importante. Les repito, una LLC puede escoger, generalmente hay tres maneras de considerar, realmente dos maneras de considerar una sociedad. O es transparente o es fiscalmente tratado como un corporation, es fiscalmente sujeto a imposición. Si es transparente, la LLC en este caso, entonces la LLC misma no tributa. Es decir, la LLC genera $100 en utilidad, esa utilidad fluye directamente a los socios. Los socios, a su vez, graban en su declaración personal su participación o su parte proporcional de esa utilidad. Si Otto, tú y yo somos socios de una LLC al 50-50 y la LLC genera $100 en utilidad, tú, Otto, vas a tener que grabar $50 en utilidad y yo también en mi declaración personal. En cambio, si la LLC es tratada como un corporation, es decir, si la LLC toma la opción de check the box y está sujeto a imposición, la LLC misma va a tributar a una tasa impositiva del 21% sobre esa utilidad de $100. Tú y yo, Otto, no vamos a tener que hacer nada.
¿Ah? La LC misma va presentando su declaración fiscal, su 1120, forma 1120, y tributar de los $100 van a quedar $79. En el momento de distribuir esos $79 de utilidad a los socios, Otto, a ti te correspondería el 50% y a mí el 50%, y cada uno en ese momento tendríamos que volver a tributar, a gravar ese ingreso y pagar un segundo nivel de impuestos. No existe en Estados Unidos, por ejemplo, el concepto de la cuenta CUFIN en México. ¿Ah? En Estados Unidos, cuando uno recibe un dividendo de su empresa como accionista, hay un segundo nivel de imposición. Y puede llegar hasta una tasa del 20%. Si uno es no residente estadounidense, la empresa estadounidense tiene una obligación de retener sobre ese pago de dividendo a una tasa hasta el 30%. ¿Ok? Entonces, tú, sí, Otto, como mexicano, recibes, vamos a decir, $19.50, ¿ah? en una distribución, o no, perdón, $39.50 en una distribución. Si no eres contribuyente estadounidense, la empresa misma te va a retener el 30% de ese dividendo. ¿Ok? Que después aplica el tratado de tributación. Ahora sí, correcto. Gracias al tratado de de México y Estados Unidos, perdón, para bajar la tasa, evitar la doble tributación, esa tasa de retención bajaría significativamente dependiendo del país en donde uno es residente, correcto. Muy bien. Entonces, nada más para resaltar y subrayar la importante diferencia fiscal entre una LLC transparente y un corporation. El famoso check the box, tengo muchos colegas mexicanos que me preguntan sobre el check the box. Este es el check the box. Es una forma sencilla. Es una forma 8832 que yo, enseguida de constituir mi LLC, yo mando esta forma al IRS escogiendo. Y ahí ven los puntos A, B, C, D, E. Los puntos, el punto A, que está subrayado en amarillo, dice que estoy escogiendo a domestic eligible entity elected to be classified as an association taxable as a corporation. Ahí está el punto clave, corporation. En cambio, B y C se tratan de escoger la opción transparente para la LLC. Me detengo un par de minutos para conversar de ese punto fiscal. Sí, Alex, nada más ahí, una vez que nosotros elegimos el check the box, para hacer, llamemos la entidad transparente o el pass-through, al momento en que ya hacemos el récord, ¿ya no podemos cambiarnos a una entidad gravable o hay un periodo de tiempo específico? Sí, es muy buena pregunta. A ver, sí se puede cambiar, pero con consecuencias fiscales. Yeah. Uh-huh. Porque, y ahora sí eso es otro seminario, conversar de esas consecuencias fiscales, pero en general el punto es que si yo voy de, por ejemplo, bueno, en el primer caso de un corporation a una persona transparente, eso se trata como una liquidación de todos los activos de la empresa. ¿Ok? Entonces, te imaginarás de las consecuencias fiscales que aplican a una liquidación constructiva de todos los activos de un corporation. Correcto. En cambio, si yo elijo una sociedad transparente, si yo elijo la opción transparente, entonces yo puedo en cualquier momento
elegir que me traten como una sociedad gravable, sin consecuencia fiscal. Por lo general, por lo general. Muy bien, adelante. Nos regresamos a conversar ahora entrando en detalle, al proceso de constitución, por ejemplo, de una LLC. Repito, cada uno de los 50 estados tiene sus leyes corporativas y bajo de esas leyes en ese estado uno constituye su sociedad. Pongamos un ejemplo hipotético. Otto, tú me pides que constituyamos una LLC en Wyoming. Yo en ese momento redacto Certificate of Formation, aunque el Certificate of Formation de Wyoming, que va a ser un poco distinto a la de Delaware, yo presento esa Certificate of Formation al estado de Wyoming, Secretary of State, una tarifa. Esa tarifa varía generalmente entre 100 y $300 por lo general. Es una tarifa por la constitución de la sociedad. Una vez que el Estado me haya aceptado esa Certificate of Formation, y repito, generalmente te lo aceptan dentro de un par de días, y si es urgente lo puedes hacer dentro de 24 horas. Una vez que me hayan aceptado ese Certificate of Formation, legalmente la sociedad se ha constituido al presentar el acta constitutiva. En ese acta constitutiva yo he designado el Registered Agent local, quien también me va a cobrar por ese servicio un rango de $300 a $500 más o menos. Y yo voy a recibir confirmación del Secretary of State, de Secretaría de Estado, de que se ha aceptado ese acta constitutiva y que se ha constituido la sociedad. Yo ahora con ese documento, sellado por el Estado, yo ya puedo empezar a hacer negocios a través de la sociedad, abrir cuentas de banco, etcétera. Aparte de el acta constitutiva, obviamente existen otros documentos que uno debe de redactar y celebrar entre los socios. Pero si quieres conversar estrictamente de lo legalmente necesario para constituir una sociedad, es solamente el acta constitutiva. Con el acta constitutiva legalmente se constituye la persona jurídica, ya sea la LLC o la corporation. El ente legal, es correcto. Nos preguntan en la práctica, nos pregunta Elsa Ferrara. En la práctica, Alex, ¿qué modalidad es la más utilizada? ¿Tipo transparente o como corporación? Fiscalmente, ¿cuál es la más atractiva en términos generales? En términos generales, te puedo decir, estos son estadísticas del IRS. No me acuerdo exactamente cuántos millones de declaraciones fiscales de corporations se hacen, la forma 1120, pero es muy poco comparado con las declaraciones de partnership, o sea, persona transparente, sociedades transparentes, o ahora sí un detalle cuando hablamos de sociedades transparentes, dentro de esa categoría existen dos categorías. Es la sociedad transparente como partnership, donde hay dos o más socios, o la sociedad transparente donde hay un solo socio. Si es un solo socio, entonces Alex Pérez, por ejemplo, Alex Pérez constituye su LLC y es el único dueño y es una sociedad transparente fiscalmente hablando. Entonces Alex Pérez en su declaración fiscal personal graba y declara los ingresos y gastos del negocio como parte de
la forma 1040, mi declaración anual personal. Es un detalle, pero respondiendo a la pregunta, existen muchas más declaraciones, ya sea personales con negocios, se llama Schedule C. Existen muchas más de esas declaraciones que declaraciones corporativas. Nos presentan un caso hipotético, Alex. Probablemente lo vamos a ver, pero como extranjero, al incorporar una LLC, inyectas capital para convertirla ya sea en inmobiliaria, para comprar inmuebles en los Estados Unidos, o bien para un business operation, un running business operation. Pero la pregunta va a la sucesión, que si esa transmisión de títulos a un tercero genera los mismos, es más benéfico esos impuestos en frente de una sucesión que al traspaso de esas acciones a los hijos. Ok, bueno, a los hijos, ok, a ver, entonces son varias preguntas, son varias preguntas en uno, y son temas, muy buena pregunta, la verdad son temas bastante complicados, no voy a poder responder en 15 minutos o una hora, porque es complicado, pero sí les puedo responder, les puedo dar un par de puntos generales. Primero que nada, depende mucho. En la pregunta estamos hablando de dos impuestos distintos. Primero es el impuesto sobre la renta y segundo es el impuesto sobre herencia que aplica en los Estados Unidos. No hemos conversado del impuesto sobre herencia, pero es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el fisco estadounidense aplica un impuesto del 40%, un impuesto de herencia o de donativos, que aplica a cualquier transferencia, ya sea cuando uno fallece o donativo a un tercero, a cualquier transferencia de una propiedad, entre comillas, situada en Estados Unidos. Una LLC o un corporation, las acciones se consideran que están situadas en Estados Unidos. Entonces, Otto, tú como residente, ciudadano y contribuyente mexicano, suponiendo de que no eres contribuyente estadounidense, si tú constituyes una LLC y transfieres esas acciones, sí están sujetos a impuestos sobre la herencia, pero no necesariamente hay impuestos sobre la renta. Es un punto muy importante de captar y es bastante complicado cómo llegamos a ese punto, pero por lo general, esa LLC o ese corporation, cuando yo fallezco, aplica el impuesto sobre herencia, ya sea si yo soy extranjero o estadounidense. Que lo mismo sería con una corporation. Correcto, la LLC o la corporation, correcto. Ahora, el punto también dentro de la pregunta, preguntan qué pasa si yo transfiero las acciones a un tercero, si yo vendo las acciones a un tercero. Depende si es que la LLC haya tomado la opción de check the box transparente o si es tratado como fiscalmente una sociedad gravable, que graba, sujeto a grabación. Esa diferencia determina las consecuencias fiscales al vender o transferir las acciones a un tercero por propósito del impuesto sobre la renta. Por lo general, si yo vendo las acciones de un corporation, no están sujetos a impuestos sobre la renta si es que yo no soy contribuyente estadounidense. En cambio, si es una sociedad transparente, fiscalmente hablando, entonces
sí pueden aplicar impuestos sobre esa transferencia. Perfecto. Y para cerrar, nos pregunta José Antonio Fuentes Pro, dice, en términos generales, ¿cuál es el beneficio o no de ser una LLC transparente y que la empresa tenga que tributar y en segundo piso los accionistas también? Va un poco relacionado con eso. Es excelente pregunta. Y es la pregunta de $10,500. Es justamente la asesoría que damos como abogados y no es fácil de responder. Existen muchos casos, y les digo en general, muchos casos para mis clientes mexicanos donde yo quiero constituir una sociedad sujeta a imposición. Yo quiero que sea un corporation, fiscalmente hablando. Donde para proteger al dueño mexicano del fisco americano incluso, yo quiero constituirle una sociedad sujeta a imposición a Estados Unidos para que el socio mismo no tenga que tributar en Estados Unidos. Entonces, en algunos casos, tiene sentido constituir una sociedad que sea sujeta a imposición. En otros casos, no quiero constituir una sociedad sujeta a imposición. Yo quiero constituir una sociedad transparente. ¿Por qué? Porque quizás los dueños quieran disfrutar de las pérdidas que se vayan a generar. Quizás hay otras razones fiscales o no fiscales por la cual yo quisiera constituir una sociedad transparente. Quizás yo quiero armar un proyecto en Estados Unidos y yo quiero que la empresa me distribuya toda la utilidad y me lo distribuya de regreso a México, o a Argentina, o a Chile. En ese caso te diría, ok, si ese es el objetivo, constituyamos una sociedad transparente. Fiscalmente hablando, va a ser más eficiente. Depende mucho de los objetivos del proyecto, de los dueños. Muchas gracias, Alex. Muy claro. De ahí salen los pagos de $730 anuales, ¿no? Hacer una planeación. Pero bueno, Alex, por medida de tiempo, sí. Podemos quedarnos todo el día. La verdad que ha sido una presentación extraordinaria. ¿Quisieras hacer un recap o un wrap-up de tu presentación o como gustes? Digo, yo Perfecto. Estoy muy a gusto. Adelante. Excelente, muchas gracias y repito, agradezco mucho la invitación. Yo encantado de estar con ustedes. Como recap y resumen de los puntos estratégicos cuando ustedes como abogados asesoran a sus clientes, cuando conversan de las estructuras que se podrían armar, cuando conversan de la posibilidad de constituir una sociedad en Estados Unidos, como parte de esas estructuras, les diría lo siguiente. Primero que nada, es importante considerar los puntos fiscales. Vaya, los puntos corporativos son importantes, claro, pero la verdad que los puntos fiscales son claves para entender desde un inicio y dejar bien la estructura, justamente para planear y evitar cualquier sorpresa referente al impuesto sobre herencia, referente al impuesto sobre la renta. También para evitar de que los socios no tengan una sorpresita de tener la obligación de tributar ellos mismos como personas físicas en Estados Unidos que no se habían esperado. Entonces yo diría que la parte fiscal es clave de considerar. En cuanto a la parte legal, hemos repasado los puntos, yo creo que importantes, los puntos estratégicos importantes, la mecánica de constituir la sociedad, las diferencias entre la LLC y la corporation, se los he explicado. Repito, la gran diferencia, la diferencia más importante en mi experiencia
es la flexibilidad legal y fiscal que ofrece la figura del Limited Liability Company, y por eso los dejaré con esta, este consejo, sino esta regla. Si no están seguros, si el cliente no está seguro, si el cliente no entiende, si captan que el cliente quizás va a cambiar de idea, constituyan una LLC. Por lo menos si constituyen una LLC, pueden cambiarlo fiscalmente, tienen la flexibilidad de en algún momento cambiarlo a un corporation, armar una estructura más eficiente. También tendrán la flexibilidad corporativamente hablando cuando constituyen una LLC. Incluso no aconsejo esto, pero si al cliente se le olvida que tiene una LLC y en 10 años se recuerda de que tiene esta LLC en Delaware, es más probable que va a estar protegido con una LLC sin hacer nada en esos 10 años, comparado con un corporation donde la figura misma no es tan flexible. Y con esa recomendación los dejo. Alex, consejos invaluables. De verdad que no todos los días se escucha una plática, una cátedra en este sentido. Yo quiero agradecerte mucho la educación que nos has compartido. Ha sido desde mi punto de vista, muy digerible, muy entendible, a pesar de que es un tema transfronterizo, pero nos abre el panorama para tener en la práctica corporativa internacional con un poco más de conocimiento, de lo cual nos has guiado por ese camino. Y agradecer, pues, por supuesto, a los asistentes, que ha sido una plática para mí en lo personal muy confortable, y que nos hayan dado este tiempo de sus agendas. Te doy la palabra, y obviamente en nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados, te agradecemos esta inquietud y estas ganas de seguir adquiriendo conocimientos con estas grandes herramientas que nos proporciona la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados del capítulo Nuevo León. Dejo a Juan Isidoro para que nos dé un mensaje final. Muchas gracias, Alex. Gracias a ustedes. Muy agradecidos, como bien dice Otto Zampogna, una magnífica exposición, muy clara. Como adelantó Alex al inicio, esto puede dar no para 1 hora y media, sino para un seminario completo, ¿no? Y bueno, es un tema que hemos platicado Alex y yo de la posibilidad de más adelante hacer algo juntos aquí en la Barra para seguir compartiendo conocimiento. Próximamente va a haber un seminario que vamos a impartir en el mes de noviembre, me parece, sobre compliance penal, en las empresas, y ahí platicamos con Alex. Lo vamos a invitar seguramente a que nos dé pláticas sobre un módulo sobre práctica anticorrupción y la relación que tienen también transfronteriza, como decía Hugo, que es un tema que también Alex maneja mucho, todo el tema de Foreign Corrupt Act y demás. Entonces, sobra el agradecimiento. Yo la verdad estoy muy contento de agradecerle en lo personal y en lo profesional a Alex que su disposición, su tiempo, el compartir tan generosamente sus conocimientos. Por ahí no sé si puso sus datos de contacto para que los tengan. No sé si en la última lámina o algo, Alex, los tienes por ahí, para que los que no te conocen te puedan ubicar. Sí, perdón, Juan, sí, en la primera lámina pongo mi correo electrónico por cualquier cosa. Yo encantado de conversar con mis colegas. Les recuerdo que esta plática, como muchas otras que tenemos aquí en la Barra, se están grabando y las subimos a nuestro canal de YouTube, donde les pueden consultar de nuevo, si le quieren volver a ver, compartir con sus contactos, desde luego. No sé, ahí, Alex, pues nada más insisto, nuestro agradecimiento, y si quieres dar un mensaje de salida, pues a tus órdenes para ya cerrar este evento.
No, pues claro, Juan, al contrario, agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto platicar y conversar con ustedes y yo encantado de participar en el futuro si es que consideran recomendable que yo participe en cualquier esfuerzo que tuvieran. Yo encantado de participar y de conversar con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto damos un cierre de la transmisión. Muchas gracias al licenciado Sampogna por su tiempo y su diligente y muy conveniente conducción del evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Invitados. Hasta luego. Buenas tardes.